Dios te bendiga de manera especial. Qué bueno es que puedas estar con nosotros en esta nueva temporada de Transformados, ahora con un enfoque desde la familia. Y estoy feliz porque en este nuevo tiempo está conmigo mi amado pastor Henry Morel, el que va a estar con nosotros durante todo el programa, respondiendo las preguntas que muchos de ustedes tienen. Y hay varias preguntas, pastor. Hay mucha gente con necesidad, mucha gente que necesita saber a la luz de la palabra de Dios. Bienvenido. Amén. Dios te bendiga, Giselina. Dios le bendiga a ustedes, público hermoso que sintoniza a través de estas plataformas digitales su programa Transformado. Sea una bendición para nosotros y desde aquí le bendecimos a ustedes. Bien. Pues la primera pregunta que nos hacen es, pastores, ¿por qué la familia está siendo tan azotada en los últimos tiempos? Sabemos que desde siempre la familia ha sido atacada, ha tenido situaciones desde el principio de la creación. Pero ¿qué está pasando en estos últimos tiempos? Que hay como una acentuación, hay un enfoque a la familia para destruirla. ¿Qué podemos decir a la luz de la Biblia con relación a lo que está sucediendo? Bueno, Giselina, no es sencillo explicar cuál es el problema general o el problema definitivo de la familia, pero sí puedo, desde mi punto de vista, decirte lo siguiente. Fíjate, si pudiéramos ver a nivel espiritual cómo están las familias hoy en día, veríamos que la familia está siendo atacada por todos los medios y de todas las formas posibles. ¿Por qué? Bueno, el enemigo, Satanás, ha diseñado armas muy poderosas para este último tiempo. Así es. Porque como tú lo sabes, las escrituras enseñan que estamos viviendo los últimos tiempos. Y él sabe que su tiempo en esta tierra, su tiempo de gobierno, se ha acortado. Entonces, él necesita hacer fracasar el plan de Dios para la humanidad. Él necesita hacer fracasar el proyecto genuino de Dios, que es que todos acudamos al arrepentimiento. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él ha dado una orden a su ejército, a sus huestes de maldad, de que todos enfilen sus cañones directamente hacia la institución más importante que existe en el planeta Tierra, y esta se llama la familia. Es por esto que la familia hoy está tan carente de valores, la familia está de una manera tan débil, porque es que desde el oeste, desde el norte, desde el sur y desde el este, vienen todos los ataques hacia esta institución tan importante. Y un punto importante, pastor, es ver cómo el ataque regularmente se enfoca en la cabeza del hogar. Tenemos por sabido que el hombre, el cabeza del hogar, es el que más responsabilidades tiene, también es el que más ataques recibe, porque cuando cae la cabeza como que todo se deteriora, ¿verdad? Es claro. Si tú has estudiado historia general y has ido a la historia de las guerras de los pueblos, te darás cuenta que cuando cae el general, pues entonces el ejército pierde. Wow. Pero cuando cae el presidente, pues la nación ya está en manos del enemigo. El enemigo, Satanás, el adversario, lo describe la palabra, el mentiroso, está buscando estrategia, pero ya encontró una y sabe bien que debilitando a la cabeza, pues tendrá consigo al cuerpo completo. Así ¿Y cuál es la es. cabeza de la familia? El padre. Sí. Pero hay un tema. Si el padre educa débil, va a tener una familia débil. Y una familia débil produce una sociedad débil. Y si el padre educa una familia fuerte, pues la familia fuerte va a producir una sociedad fuerte. Y cuando hablamos de familias fuertes, cuando hablamos del padre para hacer de sus miembros hombres y mujeres fuertes, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el consejo para los padres? ¿Qué deben hacer los padres para, en vez de familias débiles, poder producir hombres y mujeres de bien, fortalecidos en las cosas correctas? ¿Cuál es el consejo que nos daría en esta tarde? Para llegar a una respuesta de esta pregunta tan importante, primero quiero desarrollar un pequeño subtema. Y es que nosotros tendríamos que ser ciegos voluntarios o querer hacernos de la vista gorda ante la realidad de que los valores están siendo atacados desde muchos blancos.
Por ejemplo, las ideologías, los divorcios, la política, la unión libre, la delincuencia, la prostitución, los abortos, la eutanasia. Todo esto se ha constituido. Es como si fuera un combo anti-Dios y anti-familia. Es algo que ha venido en contra de la familia, donde por medios de oficiales de comunicación o de redes sociales, a lo bueno empezamos a cumplir lo que dice la Escritura, donde llegarán aquellos tiempos, y serán los tiempos finales, donde a lo bueno se le llamará malo, y a lo malo se le pondrá el nombre de bueno. En medio de esta realidad, de esta horrible realidad, es que nosotros nos ha tocado criar a nuestros hijos, nos ha tocado criar a sostener a una familia. El mundo en que vivimos es un mundo anti Dios y antifamilia. ¿Qué hacer? Bueno, fuera de una respuesta bíblica, yo no tengo una respuesta para darte, Giselina, ni a usted que me está mirando. No tengo una respuesta. Podrá usted encontrarla en otra parte. Porque a nivel psicológico ya todo se ha agotado. A nivel de gobiernos ya todo se ha agotado. A nivel de ayuda y asistencia local o mundial todo se ha agotado. ¿Qué nos quedaría a nosotros? La respuesta yo creo que está en la palabra de Dios. Creo que la solución está encaminada a este punto. Algo importante, Pastor Henry, es que no es ignorancia para todos los conocedores de la palabra de Dios que cosas como estas iban a suceder. O sea, si bien es cierto que nos sentimos tristes, a veces nos sentimos hasta intimidados con las cosas que están pasando alrededor, no menos cierto es que todo esto está escrito. El Señor nos advirtió a través de su palabra que las cosas iban a ir de mal en peor. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer los padres para poder heredar esa esperanza, esa promesa que Dios tiene para que nuestros hijos, para que nuestras familias no caigan en esta depravación en la que está viviendo la sociedad actualmente? Lo primero es que hay un adagio popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los padres sabemos bien dónde está parte de la solución a este problema o la solución total a este problema. Las Escrituras. Y en ella hay un texto sagrado que dice lo siguiente: instruye al niño en la palabra de Dios desde pequeño y éste no se apartará de ella jamás. Amén, así es. Pienso, aquí te está diciendo el Señor que te toca a ti como padre o madre, si eres madre soltera, si eres padre soltero, si eres tutor, no importa la posición donde Dios te haya colocado en la familia, pero si te puso como cabeza es para que hagas un trabajo, no para que demande atención o respeto si realmente no estás cumpliendo con tu llamado. El llamado de todo padre está a instruir a los que están debajo de nosotros a lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Los valores y sobre todo inclinar tu mirada hacia los cielos. Enseñar a tus hijos a que Dios existe y que Dios es real y que Él tiene un plan de redención para la humanidad y tiene un plan de restauración para la humanidad y que Dios tiene diseñado un final maravilloso donde Él quiere que todos estemos con Él en la Nueva Jerusalén. Tremendo. Hay hijos que piensan, Pastor Henry, que el tener un papá que le complazca en todo, un papá que sea hasta adivino, un tipo de adivino, un papá que se imagine o que adivine, valga la redundancia, lo que ellos necesitan, lo que ellos desean, para luego catalogarlos como buenos padres. ¿Qué opina usted de esto? ¿Es este concepto correcto? Recuerdo que hablábamos en días pasados donde me compartías y me decías, es increíble cómo los jóvenes de ahora son tan diferentes a nuestros tiempos. Los jóvenes de ahora piensan que un papá bueno es un papá que le puede suplir todos sus caprichos y todas sus necesidades. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Porque yo sé que hay mucha gente que está interesada en escuchar este punto. Bueno, desde mi punto de vista, lo primero es que nosotros pensamos como adultos y ellos piensan como jóvenes o como niños o como adolescentes. Tú no puedes nunca pretender que un adolescente de 13 años piense como tú que tienes 50. Eso es imposible. Y no importa en qué tipo de familia estés criando a ese niño o a ese adolescente. Él tiene su manera de ver las cosas.
El color, el color que él ve cuando abre los ojos no es el mismo color que tú ves cuando abres los tuyos. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la visión de ese joven o de ese adolescente o de ese joven adulto y tratar de enfocarla hacia el lugar donde todos los colores son iguales. Y ese lugar se llama Jesucristo. Tremendo, sí, porque cuando tenemos la base del Señor, sin importar la edad, pues tenemos algo en común que es la esperanza. La esperanza no solamente de la vida eterna, sino de una convivencia mucho mejor, una convivencia más satisfactoria. Perfecto. Cuando hablamos de los problemas familiares, sabemos que la familia se compone por padre, esposa e hijos, ¿verdad? Así es. Pero cuando hablamos de estos problemas familiares, de estas familias disfuncionales, hay algunos que son más vulnerables que otros. ¿Podría usted decirme cuáles son los más vulnerables? De acuerdo a la ciencia y de acuerdo a estudios científicos y sociales, se establece que los niños, las mujeres y los ancianos son los más vulnerables. Pero también la Escritura lo establece así. Sí. La palabra de Dios dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando el enemigo encuentra a alguien firme, a alguien fuerte, que en este caso podría ser representado por el padre, él se cuida. Pero cuando ve a un niño con pantallas en las redes sociales, sin un control del contenido que está mirando a la 1 de la madrugada, ese es el blanco, que ese león rugiente que está oculto en las tinieblas está buscando para poder atacar. Pero cuando ve una jovencita de 13 y 14 años en el barrio sin el control paterno, sin el control de un padre o de una madre, que le diga no te ponga esa blusita hasta aquí arriba y esa faldita hasta aquí abajo, enseñando ombligo, todo cadera y enseñando pierna. Y sale entonces, lo peor es que los padres son tan especiales que mandan a esta jovencita al colmado a comprar la comida. O la mandan a hacer un mandado al colmado donde hay una secuela de personas tomando alcohol y algunos de ellos en estado de embriaguez. Dime una cosa, a ti que me estás mirando. ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Quién es el vulnerable en ese momento? No es quien lo manda, es quien va. Wow. Entonces, ahora, en el caso de los ancianos, un anciano no se vale por sí mismo. Hay un adagio por ahí que dice, hijo eres y padre serás. Pero todo aquel que es padre ahora, que fue hijo, va a ser padre. Y el que va a ser padre vuelve a ser niño cuando es anciano. Oh, tremendo. Por eso es que los ancianos son tan vulnerables al sistema que el enemigo, Satanás, ha diseñado contra el núcleo familiar. Muy fuerte. Wow. Tremendo. Muchas personas dicen que los padres no debemos ser amigos de nuestros hijos. Y hay una controversia actualmente en nuestra nación con relación a este tema por algunas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Pero dicen que no debemos ser amigos de nuestros hijos. Otros dicen que sí debemos ser amigos de nuestros hijos. ¿Qué usted opina al respecto? Bueno, independientemente de mi opinión, yo puedo dar una recomendación. Sí. Te puedo dar una recomendación, sí. Es tu caso, donde tú te encuentras en una balanza de indecisión, de ser amigo o de darle confianza a tu hijo. Una cosa es amistad y otra cosa es confianza. Excelente, así es. Tú no puedes hacerte únicamente amigo de tu hijo. Tú tienes primero que ser padre. Porque cuando desde la posición de padre tú ejerces una autoridad que va a producir en tu hijo un respeto. Y por medio de ese respeto el hijo, esté tú o no esté, va a procurar hacer las cosas para agradar no al amigo, sino al padre. Tremendo. Y entonces cuando en medio de ese respeto el hijo necesite hablar con un amigo, va a sentar a aquel a quien respeta y le va a tomar un consejo, le va a pedir un consejo y no lo va a buscar con uno de los supuestos amigos que tiene en la calle, sino lo va a buscar contigo. Por eso te recomiendo, primero sé padre y luego debes ser amigo. Tremendo, tremendo. He escuchado también a muchas personas que dicen que el ser amigo no es lo mismo que se tengan confianza. Entonces, hay padres que confunden la amistad con la confianza. Hemos entendido
o lo que podemos percibir de este relato es que lo primero o lo ideal sería ser padre para no perder el respeto, para no perder el control y luego ganarnos la confianza de nuestros hijos para que sin importar la situación por la que estén atravesando, pues puedan abrir su corazón y sus mentes y decirnos por lo que están atravesando. Porque creemos que esto es lo que está pasando. Últimamente nuestros hijos no tienen la confianza y nos hacen creer que somos número uno en sus vidas en muchas ocasiones, pero no es porque nos tienen confianza, sino porque nos tienen como amigos, entonces se burlan del amigo. A un amigo tú puedes burlarlo, a un amigo tú puedes mentirle, a un amigo tú lo puedes irrespetar inclusive, pero a papá no, a mamá no. Es cierto. Entonces es tremendo cuando nosotros logramos establecer este orden. Y yo creo que la respuesta está en la palabra, porque Así la es. Biblia tiene un orden precioso, un orden de cómo se deben regir las cosas dentro de la familia, ¿verdad que sí? Así es. Eso es así. Bueno, dicho está, es que hay algo, escucha, cuando te hablé a ti de ser padre primero, para establecer una autoridad, no es una autoridad de hombres. Así es. Cuando te hablo de tener autoridad, es una autoridad espiritual, una autoridad que venga del cielo, que venga adquirida de la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando la leemos nos da principio, nos da norma, nos marca pautas a seguir para nuestro estilo de vida y nuestro estilo de crianza. Cuando hablo de autoridad, hablo de la autoridad como la pondría Dios. Amén. Es una autoridad basada en el amor, en el cuidado Así es. y en estos Y principios. no en cumplir caprichos. No, Porque Dios no complace capricho a nadie. así es. Bueno, tú nunca has visto a Dios complaciéndole capricho a nadie, ni en la palabra ni fuera de Así ella. es. Y Dios es un Dios de principios, esto siempre lo hemos dicho. Dios es un Dios de principios. Cuando nosotros violamos los principios que están en las Escrituras, entonces nos metemos en problemas. ¿Y qué significa que Dios es un Dios de principios? Para cada cosa hay un orden. Dios le dice a los padres cómo tratar a los hijos, pero le dice a los hijos cómo tratar a los padres. Dios le dice a las mujeres cómo cuidar a sus maridos, cómo respetar a los maridos, pero le dice a los maridos cómo cuidar a las mujeres. Esto es precioso. Sí, así lo dice la palabra. Es precioso, ¿por qué? Porque tenemos un guía, tenemos la mejor guía, como yo siempre he dicho, la mejor profeta, la mejor psicóloga, el mejor psicólogo, el mejor orientador. ¿Dónde está? En las Escrituras. Amén. Así es. Bien, mis amados, vamos a pasar a una pausita. Gracias por estar con nosotros y continuamos en breve.